Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí arranca una nueva temporada del Chile que viene. Las conversaciones relevantes a través de todas las plataformas y pantallas de Súbela. Tenemos nuevo set, tenemos nueva disposición también, porque a partir de hoy también queremos ampliar nuestras conversaciones con paneles y discutir sobre las temáticas que aquejan, duelen y preocupan a las chilenas y chilenos. Ojo que no vamos a despreocupar nuestras conversaciones tete a tete con los protagonistas de la noticia, pero hoy queremos debutar con un panel de lujo para hablar de corrupción en Chile. Caso Hermosilla, caso Fundaciones, municipios, alcaldes cuestionados, muchos de ellos formalizados, serios daños a la probidad. ¿Es Chile un país corrupto? ¿Las instituciones están preparadas para frenar la corrupción en nuestro país? Es lo que vamos a conversar a partir de este instante, en esta nueva temporada 2024 del Chile que viene. Para conversar sobre corrupción en Chile, quiero presentarla a ella, abogada, experta en probidad académica y además integrante del Consejo para la Transparencia, María Jara Quemada. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Justo ahí en cámara además está Daniel Manucheri, diputado PS, presidente de la Comisión Investigadora del caso Hermosilla. Diputado, ¿cómo está? Gusto saludarte. Gracias por la visita. Y un periodista que a través de las plataformas de CIPER ha ventilado, investigado y reporteado el caso Hermosilla, editor periodístico de CIPER, Nicolás Sepúlveda. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás tú? Muy bien, hemos conversado harto con Nicolás en las últimas semanas para esclarecer dudas sobre justamente el caso Hermosilla. Quiero partir con algunos datos y una pregunta abierta. Pero así, antes de conversar y entrar en materia, ¿sí o no? ¿Es Chile un país corrupto, María? Todos los países son corruptos. El tema es cuán corruptos somos y qué vamos a hacer respecto a la corrupción. Diputado. Yo creo que en Chile hay corrupción, pero todavía no somos un país corrupto. No es una práctica generalizada, porque tú puedes ir en muchos países que todos los trámites que tú realizas son en base a corrupción. O sea, si tú vas a sacar un papel al registro civil, eso funciona con corrupción. Si te para un policía en la calle, es para poder cobrarte una coima, para poder dejarte pasar. En Chile hay focos de corrupción que son importantes poder atacar justamente para no llegar a los niveles que tenemos en otro país, pero la corrupción está presente en distintas instancias y el desafío justamente es evitar que eso se extienda. Nicolás, ¿concuerdas? Yo creo que es un tema en desarrollo, no sé si uno puede responder como tan fácil. Habría que mirar también cómo funcionan las estructuras que tenemos pensadas para detectar los casos de corrupción, que es importante. Los últimos grandes escándalos de corrupción los hemos conocido por algún evento como caótico, un escándalo o una filtración, ¿no? Entonces, yo creo que eso es preocupante, si las estructuras no detectan la corrupción, sino que aparecen por un tema fortuito, puede que ahí exista algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Como país. Esta misma pregunta se la hicimos a la gente en la calle. ¿Cómo frenamos la corrupción en Chile? Esto fue lo que dijeron las chilenas y chilenos. Conciencia por quién votamos. Lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica, partiendo por las clases sociales más altas, llamémosle así. Yo creo que es un tema que tienen que replantearse desde los dueños, la gente que está detrás de las cortinas, que maneja grandes grupos económicos, ¿cachai? El problema está en justicia. Nosotros tenemos corrupción tanto en el poder legislativo, el poder ejecutivo, y justicia no hace la pega. No pensando en uno mismo, pensando en los demás y tratando de apoyarse, no solamente de hablar el que van a hacer, que se van a reunir, no, hay que reunirse y hacer cosas concretas con fecha. Yo creo que esto siempre ha sucedido, lo que pasa es que lo teníamos muy escondido. Hoy día por las redes sociales y todas las noticias se puede llegar más rápido a la información, pero siempre ha existido. Ya ni siquiera es una cuestión partidista, ¿me entendés? De los de izquierda, los de derecha. El cambio puede darse desde la formación de un partido político nuevo, alguien que venga y que rompa con los esquemas políticos de hoy en día. Con la educación de valores que se ha perdido, leyes claras, precisas, no de doble estándar. No se puede frenar porque no se ha frenado nunca en ninguna parte del mundo. Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido corrupción. El problema importante es que los países no sean corruptos. Y los países no son corruptos cuando frente a la corrupción individual reaccionan sus instituciones. ¿Cómo reaccionan las instituciones? Es justamente lo que vamos a conversar hoy en el Chile que viene. A ver, según CADEM, la percepción de la corrupción está muy extendida en el país, llegando a un peligroso 89%, 19 puntos más
que el año 2015. Por otra parte, hay que considerar que Chile sufrió una caída importante en el índice de percepción de corrupción 2023 elaborado por Transparencia Internacional. De acuerdo a este informe, nuestro país se ubica en el lugar 29 entre 180 países. ¿Cómo leen estas cifras? María, me gustaría partir contigo. A ver, si nosotros miramos como una serie de indicadores que no son perfectos, porque efectivamente, como decía el Nico, hay casos que nunca se descubren o se descubren muchos años después. Pensemos en el caso de Odebrecht, que estuvo operando, tenía hasta una división institucionalizada con oficinas y todo durante 10 años y no lo sabíamos. Entonces, no son indicadores perfectos, pero si los miramos, nos van mostrando cómo desde el año 2014 Chile va decayendo progresivamente, no de una manera muy abrupta, pero va decayendo en la mayoría de los indicadores de percepción de la corrupción y también algunos que miden institucionalidad, ¿ya? Nosotros estábamos mejor que Uruguay hace unos 10 años atrás y ahora Uruguay nos sobrepasa por bastante, pero en el contexto regional estamos bastante bien, o sea, estamos muy por encima de la mayoría de los países. En un contexto mundial también estamos bien posicionados, pero comparado con nosotros mismos, efectivamente estamos peor. Ahora, a mí también lo que me preocupa es que si uno mira la percepción interna, tal como la CADEM o como la CEP, o la encuesta Bicentenario, la percepción interna es mucho más alta que los indicadores internacionales. Es decir, nosotros en Chile creemos que somos mucho más corruptos de lo que todos los indicadores internacionales demuestran. Y eso hay que hacerse cargo. O sea, no nos basta lo que digan los indicadores internacionales, porque si nosotros creemos que somos más corruptos, bueno, eso tiene una serie de consecuencias, desde la confianza en las instituciones, la confianza en la misma democracia, pero también en cómo me comporto yo. Si yo pienso que todos rompen las reglas, yo me permito también romper las reglas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho ojo. Si nosotros pensamos que todos se benefician a sí mismos, yo voy a hacer lo mismo. Y los países que normalizan la corrupción es eso. Yo espero que la conducta normal del resto va a ser esa, entonces por lo tanto yo hago lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo que independiente de que los indicadores internacionales te muestren que en Chile, en la región está muy bien y internacionalmente a veces estamos mejor que países de mayores ingresos como España, como Italia o como Portugal, la percepción interna es muy mala. Y yo creo que eso tenemos que hacernos cargo y tenemos que ver cómo fortalecemos las instituciones y cómo respondemos contundentemente a los casos concretos para dar esa señal de que no somos un país corrupto. Diputado, desde CADEM hasta Transparencia Internacional, su análisis de las cifras. No, indudablemente, hoy día nosotros tenemos casos de corrupción que impactan a la gente y no obstante estamos en un mejor pie respecto de otros países en donde claramente la corrupción es una norma general, es decir, cualquier funcionario público funciona con una corrupción. En Chile aún no llegamos a ese nivel de corrupción, pero claramente los casos que nosotros hemos visto son casos que son muy graves. Por lo mismo, acá el foco de fondo tiene que ser justamente lo que decía María. No puede instalarse el sentimiento de impunidad, porque cuando tú instalas el sentimiento de impunidad, se generaliza la corrupción, porque total, mira, robar un poco no va a generar ningún problema y a lo más se genera clases de ética. Nosotros dimos un paso importante aprobando la ley de delitos económicos, porque antes lo que acontecía era que muchos grandes empresarios sacaban cuenta y decían, mire, ¿sabes qué? Si yo me coludo, subo los precios, la ganancia son tantos millones de dólares y si me pillan, pago la multa y si no me pillan, la ganancia topón para adentro. Entonces, indudablemente, cuando se genera primero una legislación fuerte para penalizar la corrupción, los delitos de cuello y corbata, pero segundo, cuando nuestras instituciones actúan y los casos no quedan impunes. No podemos nosotros repetir situaciones como las clases de ética, que suena a una situación bastante real, casos de corrupción que terminan en clases de ética. No puede acontecer eso en nuestro país. El caso Hermosilla, a mi juicio, es un caso icónico al respecto, en donde nosotros vemos intervención real en instituciones importantes del Estado y que hoy día va a estar en juego justamente el hecho de no instalar el sentido de impunidad, porque se empieza a instalar en la gente que la justicia no actúa cuando le roban la casa, no actúa cuando los empresarios se coluden, no actúa cuando los políticos roban. Entonces hoy día está en juego también la credibilidad de nuestras instituciones. Bueno, por eso es tan importante la presencia acá de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, quienes justamente son los que han investigado, reporteado y han golpeado con el denominado caso Hermosilla.
Nico, a ver si entramos un poco en materia, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de lo ocurrido hasta la fecha y hasta dónde llegan los nexos del abogado Hermosilla? Tú mismo me dijiste en otra entrevista que ese celular era una verdadera bomba atómica. Sí, citando incluso al ministro de Justicia, Luis Cordero, ¿no? Que dijo que puede ser una caja de Pandora. No sabemos hasta dónde llega, no sabemos cuál va a ser la magnitud. Yo creo que se ha repetido esto, pero esto es una prueba para el sistema de justicia completo, este caso, porque involucra también a personas importantes del Poder Judicial. Entonces la Fiscalía hoy día tiene en su poder cientos de conversaciones, que algunas pueden ser privadas, algunas pueden tener delito, otras no sabemos el detalle de esas conversaciones. Sí sabemos que son muy complejas y sí sabemos que ellos van a tener que determinar cuándo hay delito y cuándo no. Cuando hay delito, se supone que es la doctrina que definieron, van a avanzar en la investigación y se va a abrir, se van a destapar esas conversaciones. Pero eso es un poder que tiene la Fiscalía en sus manos, entonces la responsabilidad que también tiene esos fiscales de la Fiscalía Oriente que están trabajando, investigando ese celular, hay mucha presión ahí también, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los nexos del poder, ¿no? De Luis Hermosilla, tanto en el mundo empresarial, político, como incluso judicial, como hemos sabido en las últimas semanas? Luis Hermosilla era un abogado que se paseaba por ese mundo con total naturalidad hace muchos años, ¿no? Desde la transición a la democracia, yo te diría que es un abogado importante para grandes empresarios, para dirigentes políticos también. Con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, tenían una sociedad y una amistad bien importante. Por eso él participa también en los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Y con el Poder Judicial empezamos a conocer algunas cosas, pero estamos viendo la constatación de algo que todos sabíamos. Es decir, hace 15 años que hay reportajes sobre cómo Luis Hermosilla incide en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, en el nombramiento de fiscales, en el nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones, ¿no? Entonces es como un personaje que está al medio de una trama que, claro, efectivamente con su celular la gente es descuidada, también habla privadamente muchas cosas también. Entonces yo creo que ese celular puede ser también el destape de posiblemente de casos de corrupción, ¿no? Bueno, tenemos al ex jefe de la PDI en prisión preventiva. Hay otra investigación también relacionada con él que tiene que ver con eventuales pagos de coima al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero, con un empresario que tenía un factoring. Entonces, es una historia en desarrollo, pero yo te diría que la importancia de Luis Hermosilla para la élite chilena es mucha, digamos. Él está muy presente y tenés muchos nexos ahí. María, bueno, lo acaba de decir Nicolás, el primero en caer ha sido Sergio Muñoz, el exdirector general de la PDI, formalizado ya por la filtración de antecedentes. ¿Cuál es la profundidad de la herida en materia de probidad que provoca la caída del ex mandamás de la PDI? Mira, yo creo que lo que ilustra este caso es cuán fuertes son nuestras instituciones de ser capturadas externamente. Y yo creo que esa es la gran preocupación. Uno ve algunos de los WhatsApp que se enviaban y Muñoz le dice algo como estoy a lo que necesites, que es una actitud súper servicial. Entonces uno dice, chuta, ya, esa es la actitud servicial que tiene con Luis Hermosilla, no sabemos a cambio de qué, uno puede tener intuiciones, pero la verdad es que eso tendrá que mostrarse en la investigación. Pero lo que preocupa es, bueno, estamos ante un alza del crimen organizado, están llegando fenómenos que nosotros no conocíamos y a los cuales no estamos acostumbrados y por lo tanto estamos un poco viendo cómo adaptar nuestra institucionalidad para ese nuevo fenómeno. Entonces, si es así de servicial con un abogado que tiene, por supuesto, muchas redes, ¿por qué no pensar que el día de mañana van a ser así de serviciales ese tipo de autoridades con el crimen organizado? Entonces, yo creo que es una alerta que nos levanta que no podemos quedarnos solo como en el caso Hermosilla, solo en este caso en particular. No estoy diciendo que haya pasado con otros, eso lo va a decir la investigación, pero sí puede pasar en el futuro, como ha pasado en muchos otros países de la región. O sea, esto no es inventar la rueda. Entonces yo creo que nos levanta la alerta que quizás las herramientas que tenemos nosotros para detectar este tipo de conductas, para prevenirla, quizás no estaban pensando en eso. O sea, nosotros tenemos la declaración de interés y patrimonio, muchas cosas que hemos avanzado mucho en Chile y que de hecho muchos otros países nos miran con admiración, pero no están adaptadas a un fenómeno que nosotros no conocemos. Entonces yo creo que ahí también tenemos que mirar como otros países que se han enfrentado a esto de manera más o menos exitosa, como puede ser Colombia, por ejemplo, utilizan quizás herramientas que nosotros hoy en día no tenemos, no contamos, y yo creo que esa es la alerta que levanta el caso de la PDI, porque obviamente infiltrarse en investigaciones es un tema muy complejo. ¿Herramientas como cuáles? Por ejemplo. Yo creo que en algunos casos debiera monitorearse, por ejemplo, las cuentas bancarias de las personas que dirigen cierto tipo de instituciones y sus personas aledañas, porque yo creo que es obvio que
probablemente uno no va a recibir el dinero directamente. Creo que quizás con las herramientas que ya existen se puede hacer mucho, pero se necesita quizás mejor como profundizar con los bancos y las instituciones financieras que tienen que hacer los reportes de operaciones sospechosas para que estén más alertas de los riesgos que tienen ciertas personas y sus cercanos. Entonces quizás ya tenemos esos reportes, ya tenemos a la UAF con herramientas, pero los bancos tienen que estar mucho más alertas de quiénes son personas de riesgo que antes quizás no lo eran tanto. Y la UAF, yo creo que tenemos que también darle muchas más capacidades. O sea, tiene 70 personas hoy en día, yo creo que es un personal muy acotado y tiene que tener herramientas de análisis de datos y investigación mucho más de punta, lo mismo con Carabineros y con la PDI, pero hay que estar como muy vigilante de que efectivamente estas instituciones sean capturadas, porque el día que son capturadas, lo mismo con jueces y juezas, bueno, ahí es donde nos empezamos a derrumbar. Entonces yo creo que, insisto, podemos quedarnos en la anécdota del caso de Muñoz con Hermosilla, pero al final yo creo que tenemos que ir al fondo del asunto bueno, ¿son capturables ese tipo de instituciones y ese tipo de autoridades? ¿Y cómo hacemos para poder detectarlo a tiempo? Como decía Nico, que no sean a través como de anécdotas, sino de la propia institucionalidad. Bueno, por eso es tan importante la comisión investigadora que hoy preside el diputado Manucheri, que nos acompaña. Diputado, ¿hacia dónde apunta la indagatoria? Porque es crucial, por ejemplo, porque usted lo ha dicho muchas veces, ¿no?, que el exministro Andrés Chadwick responde a las preguntas del Congreso. Sí, nosotros hay que entender, yo creo que Hermosilla es un personaje oscuro dentro de nuestro sistema. Pero hay que entender que Hermosilla finalmente termina siendo alguien que todas estas redes que ha construido las pone al servicio de gente mucho más poderosa que el propio señor Hermosilla. Entonces, cuando nosotros vemos el caso, por ejemplo, del señor Andrés Chadwick, porque yo fui bastante increpado por haber solicitado que el señor Chadwick fuera a la comisión investigadora. Dijeron que se quiere politizar el caso, dijeron desde la derecha, lo dijo el señor Macaya. Pero la verdad es que esto no tiene que ver con politizar el caso, sino que tiene que ver con hechos concretos. El señor Muñoz es nombrado director general de la Policía de Investigaciones. El mismo día recibe un mensaje del señor Hermosilla diciéndole misión cumplida. Correcto. Es decir, develando que efectivamente hubo un trabajo para poder nombrarlo a él como director, y a los días comienza a entregarle información reservada respecto de investigaciones que se llevaban a cabo de casos como el caso Dominga, el caso Enjoy, que involucraban al expresidente Sebastián Piñera, los casos del señor Torrealba, los casos del señor Felipe Guevara. Y esta información el señor Hermosilla se la entrega al señor Chadwick. Entonces el señor Chadwick hasta ahora no ha aclarado qué hacía él con esa información, para qué solicitaba esa información, ¿a quién le entregaba la información el señor Chadwick? ¿Se la habrá entregado al expresidente Piñera? ¿Se la habrá entregado al señor Torrealba? ¿Para qué recopilaba esa información? Entonces esto no es antojadizo de involucrar al señor Chadwick. El señor Chadwick tiene muchas preguntas y cuestionamientos que tiene que aclarar públicamente, porque acá nosotros, como digo, está en juego hoy día la credibilidad de nuestro sistema completo. La Policía de Investigaciones ya está involucrada en esto. Yo creo que en ese caso el nuevo director general ha dado los pasos correctos justamente para proteger a la institución de casos de corrupción que se han presentado. El Poder Judicial, porque cuando nosotros vemos lo que acontece en el Poder Judicial, yo leía unas cartas que enviaron al Mercurio normalizando esta situación, diciendo que es normal y que es una práctica normal, como diciendo, mire, para que nos escandalizamos de algo que sucede y que pareciera que no hay que poner un foco. A mi juicio, no se puede normalizar que un abogado litigante intervenga en la designación de jueces que posteriormente van a tener que fallar causas respecto de ese mismo abogado. Porque en nuestro país el lobby está regulado. El lobby normalmente es remunerado. Entonces, en el caso del señor Hermosilla, que intervino y hizo lobby para los nombramientos, ¿fue remunerado? Si no fue remunerado en dinero, ¿cuál fue la retribución que recibió el señor Hermosilla, además de los poemas que recibía el señor Ulloa? ¿Habrá tenido relación con los fallos judiciales? Entonces, esos son cuestionamientos que
no han sido revelados y que hablamos de un proceso de resguardar nuestras instituciones y proteger nuestras instituciones. Nicolás, ¿qué otras preguntas o certezas te deja tu propia investigación desde CIPER respecto del caso Hermosilla? Complementando lo que nos señala el diputado. Sí, más que certeza, diría que deja muchas preguntas todavía. Estamos nosotros con muchas ganas seguimos investigando, también muy atentos a lo que hace la Fiscalía, porque efectivamente hay una arista muy interesante en el Poder Judicial. Nosotros publicamos ya que existen chat y intentos de Hermosilla y gestiones para la llegada de Jean-Pierre Mato a la Corte Suprema y para la llegada de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el ministro que le mandaba poemas todos los días a Hermosilla, ¿no? Tal como decía el diputado Manu Cherry. Eso es muy delicado, porque son las máximas instancias de nuestro Poder Judicial. Efectivamente, ellos tienen que fallar juicios importantes. El señor Hermosilla defiende a clientes bastante importantes también. Hermosilla cumplió un rol fundamental, por ejemplo, en el caso de las platas políticas. Luis Hermosilla era el abogado que asesoraba y defendía al directorio de Sokimich. Sokimich, en la investigación de las platas políticas, fue la empresa que más aportó ilegalmente a campañas de casi todo el espectro, ¿no? Cerca de 15 millones de dólares en aportes ilegales reconocieron ante la justicia de Estados Unidos, y Hermosilla era su abogado, ¿no? Entonces, claro, hay que ver hasta dónde llega hasta dónde se expande esta ola, pero yo también coincido con María en que no tiene solo que ver con Luis Hermosilla, ¿no? Luis Hermosilla no era el único, no seamos tuertos ni ciegos, no era el único, no es el único operador judicial que existe en Chile. Hay varios más, hay que responden a distintas trenzas de poder, ¿no? Entonces, claro, hay un intento, creo yo, de algunos sectores, lo he escuchado a algunos ministros de Justicia, por ejemplo, que dicen, no, pero mira, si esto funciona así, ¿no? Como normalicemos, ¿qué es lo raro acá? Y no, yo creo que eso no se puede normalizar. Efectivamente, como decía el diputado, hacen gestiones, lobby, para que llegue cierto ministro de la Suprema y después ese ministro tiene que fallar causas donde está ese abogado. Entonces la contraparte de ese abogado que hizo gestiones dice, oye, esto no es justo, ¿no? Y bueno, si así funciona la cosa, entonces todos nos sumamos a este esquema opaco, porque esto no se transparenta, ¿no? Efectivamente no hay, en Chile está regulado el lobby, pero no está regulado el lobby para nombramiento en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, de los tres poderes del Estado, es el menos transparente, según la experiencia que hemos tenido en CIPER al menos, ¿no? Y concentra en gran poder. Entonces es importante que la investigación avance, y claro, está centrado en Hermosilla, pero no se trata solo de Hermosilla, ¿no? Es un tema más estructural, por eso yo creo que el caso es interesante. A ver, interesante entonces qué aprendizajes hacia el futuro podemos tener a partir de este caso. María, lideraste la Comisión para la Probidad y Transparencia impulsada por el Ejecutivo tras el caso Fundaciones, tras el destape del caso Fundaciones. Hablemos un poquito de cómo se desarrolló la comisión, el balance, las conclusiones. Y te hago una pregunta así con slash, ¿no? La aprobación de la ley de registro de beneficiarios finales. ¿Cuánto podría ayudar para combatir la corrupción en Chile? Mira, nosotros cuando funcionó la comisión, que fue durante 45 días, nosotros le entregamos el informe al presidente Boric el 28 de agosto del año pasado. Lo que nos dimos cuenta es que en muchos de los temas que nosotros estábamos abarcando habían propuestas anteriores, habían salido quizás de manera menor alguna de estas falencias de la institucionalidad, y claro, como no había sido urgente, no se habían abordado. Y yo creo que es comparable con lo que estamos hablando ahora, porque el tema de los nombramientos en el Poder Judicial ya había salido antes. O sea, el 2015 ya se había hablado del tema, el 2019, a raíz de los escándalos que hubo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y de hecho se ingresó un proyecto de ley el año 2021, se discutió el tema en los dos procesos constitucionales. Entonces, lo que nosotros dijimos y le señalamos al presidente cuando le entregamos el informe es muchas de estas cosas ya hay diagnósticos, ya hay acuerdos y ya hay propuestas, pero no se les da el sentido de urgencia hasta que nos estallan en la cara con todo lo que eso implica, con todo lo que implica para la desconfianza, para el desgaste institucional. Entonces tenemos que empezar a anticiparnos. Tenemos que tratar de adelantarnos, de entender que nuestro país tiene muchas prioridades. Estamos discutiendo el tema pensiones hace más de una década, el tema salacuna, el tema de salud. Por supuesto que hay temas que son muy prioritarios, pero esto siempre tiene que ser prioritario, y siempre podemos mantenerlo, quizás no con tanto aspaviento, pero en una segunda línea prioritaria, y tenemos que empezar a anticiparnos. En Chile yo siento que siempre estamos llegando tarde en esto, siempre reaccionamos, al menos reaccionamos. Hay muchos países que ni siquiera reaccionan, ¿ya? Que viven de escándalos. Yo creo que tenemos vecinos como Perú, hoy en día lo que estamos viendo en Perú demuestra que efectivamente siguen habiendo casos y casos muy similares a los anteriores, y no hay reacción institucional. Entonces nosotros reaccionamos, pero yo creo que tenemos que empezar a pasar a
anticipar, no a seguir reaccionando. Para quienes no lo saben, ¿qué tan relevante podría llegar a ser esa ley de registro de beneficiarios finales? Muy relevante, muy relevante. Es algo que se está avanzando en el mundo de manera muy lenta porque efectivamente hay muchos intereses de que esto no salga. En simple, ¿Y qué es lo que implica? Implica básicamente que nosotros sepamos quiénes son las personas de carne y hueso que finalmente se benefician o controlan a sociedades, organizaciones, corporaciones y fundaciones, fondos de inversión también, etc. ¿Quién está detrás del nombre de fantasía? ¿Quién está? Exacto, porque ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces hay empresas que son de las mismas personas controladoras y que nosotros no lo sabemos y que se coluden o que participan en licitaciones públicas, y eso se ha visto, de hecho CIPER ha destapado varios casos, que participan en licitaciones públicas, por ejemplo, de la JUNAEV, y son los mismos controladores. Entonces, al final son 4 empresas compitiendo, pero en verdad es la misma empresa. Claro. O personas que han sido sancionadas, que no pueden participar en licitaciones de mercado público y lo hacen a través de una persona jurídica nueva que crean. O otro caso que reveló CIPER es el caso de una empresa mexicana que a través de palos blancos se constituye en Chile. Lo ayudan contadores, abogados, agentes de aduana, pensando que están hablando con personas de bien. Y resulta que cuando llegan a México con su segunda exportación, se dan cuenta que en verdad lo que estaban haciendo es tráfico de drogas y que detrás de esta empresa lo que estaban era una banda de narcotráfico. Entonces, el crimen organizado, si de verdad es exitoso, lo que hace es lavar activos. Y para eso lo hace obviamente a través de empresas fachadas. Y la manera, que no es una bala de plata, pero la manera más efectiva de dificultarles esa pega es que nosotros sepamos quiénes están detrás de las distintas empresas, sociedades, etcétera. Y esto está avanzando en los países más desarrollados, de a poco. De hecho, un gran gatillante para que esto avanzara más fue la invasión de Rusia a Ucrania, donde en Londres, que los jerarcas rusos estaban ahí felizmente instalados, en Reino Unido se empezaron a tomar esto más en serio y dijeron, bueno, tenemos que empezar a levantar y a saber quiénes están detrás de esta empresa para poder congelar activos. Entonces, ha ido avanzando, América Latina va muy rezagado en esta materia y Chile podría ser el primer país que tenga buenos estándares en esto, donde efectivamente le podamos hacer la pega más simple a medios como CIPER, pero también a nuestras autoridades, al Ministerio Público, a la UAF, al Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Aprovecho de preguntarle, Nicolás, porque lo hablábamos antes de salir al aire con María, y me decía que era fundamental para la prensa, para poder investigar una normativa de esta naturaleza, saber quiénes son los beneficiarios finales. Sí, ahí hay un ejemplo que liga el caso Hermosilla con la ley de beneficiarios finales, pero preguntarle a María también, porque en el proyecto que había presentado el gobierno, yo al menos me quedé en que iba a ser la información sobre los controladores finales, era información privada que solo iba a manejar algunas instituciones, qué sé yo, la UAF o Impuestos Internos, y no que iba a ser un registro público. ¿Eso cambió o sigue siendo así reservado? La información que plantean ellos que sea pública es solo sobre aquellos que reciben algún tipo de beneficio o tienen contratos con el Estado. No todo. La sociedad civil, Chile Transparente, Transparencia Internacional, etcétera, siempre han planteado que sea pública toda la información de todos los beneficiarios finales, y esos son los que los estándares internacionales promueven. Obviamente no la dirección de la casa, hay información sensible que proteger. Sí. Pero saber quién es el dueño del negocio. Pero nosotros necesitamos saber quiénes son los dueños del negocio respecto de todas las personas, no solo aquellas que contratan con el Estado o que tienen subsidios del Estado, sino que todas. El mejor ejemplo de eso es la compraventa de la minera Dominga, del expresidente Sebastián Piñera, que está en el corazón del caso Hermosilla, porque era la mayoría de la información que le manda el entonces jefe del EPDI, Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla, tiene que ver con la investigación penal sobre Minera Dominga. Conocimos lo de Minera Dominga gracias a filtraciones, ¿no? No se sabía que la Minera Dominga era los mayores accionistas. Detrás de ese negocio era la familia del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Lo hacían a través de un FIP, poca gente conoce los FIP, Fondo de Inversión Privado, que es un fondo donde es muy difícil conocer quiénes son los aportantes del fondo y quiénes participan. Nosotros investigamos eso y estuve meses en el archivo judicial revisando escrituras públicas, porque encontrar el acta de aportantes, de asambleas de aportantes, es la única forma de saber quiénes son, ¿no? No hay ningún registro sobre aportantes de fondos de inversión privados, FIP, en Chile. Y además del FIP, la compraventa de Minera Dominga, los Piñera la hacen en Islas Vírgenes Británicas, que otra figura, ¿no?, de las jurisdicciones offshore o paraísos fiscales. Son formas que se tienen de esconder efectivamente a los beneficiarios finales detrás de nombres de fantasía. FIP Mediterráneo se llama el fondo con que los Piñera participaban en Minera Dominga. No te dice nada, ¿no? Y tampoco hay un registro que uno puede ir a buscar, FIP Mediterráneo, ya, estos son los aportantes, esta es la cantidad de capital, estas son las acciones. Eso no existe.
En la sociedad offshore, como en Islas Vírgenes Británicas o en otras jurisdicciones, es exactamente lo mismo, ¿no? Un nombre de fantasía y está bloqueada la información y no sabemos quién controla atrás. Y efectivamente, en este caso es importante porque tenía que ver con una alta autoridad del país, pero como decía María, en el crimen organizado hacen exactamente igual. Digamos, para lavar dinero, el negocio del narco, el tráfico de personas, el tráfico de armas, cualquier otro negocio ilícito utiliza las mismas herramientas, ¿no? Que en el fondo es como ponerse una capucha y esconder tu identidad real para poder operar con mayor libertad. Diputado, leyes que apunten a descubrir quiénes son los dueños del boliche. Bueno, este es un tema muy importante. Nosotros, cuando estalló el caso Fundaciones con la diputada Chicardini, presentamos un proyecto que se denominaba Fundaciones Transparentes. Era bien sencillo este proyecto, además de solicitar plazos para las fundaciones, porque había fundaciones que eran creadas una semana antes de la adjudicación de los fondos, o incluso algunas por ahí que pareciera que después de la adjudicación de los fondos incluso recibían los dineros. Pero además agregamos un tema que para nosotros es esencial, justamente que es la transparencia pública que debía existir con las fundaciones. Transparencia respecto de quiénes son sus miembros, en qué están gastando el dinero, transparencia completa respecto de los contratos que suscriben. ¿Por qué? Porque además del caso Fundaciones, que claramente es un caso conocido por la gente donde en donde aparentemente existía dinero que salía de mala manera a los bolsillos de las personas y no a los usuarios de ese proyecto, pero también algo que se conversa poco, porque esta podría ser, las fundaciones de nuestro país, la puerta de entrada para el lavado de dinero de narcotraficantes, porque cualquier narcotraficante podría perfectamente abrir una fundación y como tú no sabes y no hay la posibilidad de acceder a cómo se gasta ese dinero, a cómo hoy día ese dinero sale, cómo sale en salarios, cómo sale en bonificaciones, porque claro, no tiene fines de lucro, pero se puede gastar ese dinero en las fundaciones. Entonces nosotros creemos que es esencial para poder transparentar las fundaciones. Presentamos ese proyecto y vamos a ver, y esperamos, el Ejecutivo dijo que iba a recoger las ideas al respecto y vamos a ver si avanza. Y en el caso del señor Hermosilla, el caso del Poder Judicial, nosotros el día de ayer anunciamos un proyecto de ley justamente para poder transparentar en el Poder Judicial. Este proyecto de ley se hace cargo de un hecho fundamental que es el lobby en el Poder Judicial. Porque nosotros hemos escuchado mucho el debate respecto de un nuevo órgano de magistratura, que nos parece bien, yo creo que hay que modernizarlo, no estamos en contra de eso. Pero si nosotros no atacamos el lobby en el Poder Judicial, la única diferencia es que personas como el señor Hermosilla o todos los lobistas que se dedican a este tema van a, en vez de ir a hablar con los senadores, van a ir a hablar con el nuevo órgano que se va a crear. Correcto. Entonces nosotros presentamos este proyecto con 3 cosas básicas. Primero, que se prohíba explícitamente que los abogados litigantes puedan participar de cualquier manera, poder intervenir en el nombramiento de un alto magistrado. Y también en Corte de Apelaciones y en todos los dependientes del Poder Judicial, bajo pena de cárcel, multa, impedimento de ejercicio de la función en el plazo que estipula la ley. En segundo término, prohibir absolutamente el lobby en el nombramiento del Poder Judicial, porque lo que no podemos hacer es que regulemos esto y terminemos con una industria de lobby metida en el Poder Judicial. Y en tercer lugar, una situación que nos parece importante es que cada contacto que tenga algún político, empresario o a una persona externa con algún ministro o algún órgano que participe en la asignación de los jueces, tenga por obligación que registrarlo en la ley del lobby, sea esto en una reunión formal o sea en los pasillos del Congreso. Porque esa es la única manera de que nosotros podemos lograr, a lo menos, intimidar para que estas conductas no se realicen. Posiblemente se van a realizar, porque las leyes no significa que las leyes no se violen, pero hoy día nosotros no tenemos tipificado esto y llega al punto en donde un magistrado como el señor Ulloa nos dice públicamente que aquí hay un besamano, que esto es normal y que él incluso le manda poemas todas las mañanas al señor Hermosilla como agradecimiento a esta situación.
A ver, hay otro, en honor al tiempo, ¿no? Hay otro dolor enorme en nuestro país, tiene que ver con la corrupción extendida, yo diría, en todas las regiones del país por parte de los municipios, una cantidad importante, además de alcaldes que han sido, alcaldes y alcaldesas que han sido formalizados. El caso icónico, el de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, un ejemplo de cifras que son, la verdad, muy difíciles de aterrizar, 30.000 millones de pesos. Alguien dijo por ahí, como aterricémoslo, son 55 veces más que Democracia Viva para que entendamos la dimensión del escándalo. Tan poco control existen en los municipios porque da la sensación que esto es llegar y llevar, María. Bueno, ahí es otro tema, porque aquí también ha habido hartas advertencias. De hecho, el año 2015, cuando la Comisión Engel entregó su informe, a lo que más extensión le dedicó fue precisamente a los municipios. Y lamentablemente ha habido poca respuesta, ¿ya? Los municipios, yo creo que es como cuando yo hago clases sobre este tema y es como el mejor caso de ejemplo que yo puedo dar. Da para un ramo esto, ¿eh? No, porque efectivamente sí tú tienes una figura con mucho poder de decisión y bastante discrecionalidad. Como es el alcalde o la alcaldesa. Donde efectivamente también tiene mucha posibilidad de nombrar en cargos claves a personas de su confianza que en el fondo al final responden a él o a ella, más que a la comunidad. Y por otro lado tienes muy poca transparencia y rendición de cuentas. De hecho, ha sido muy fácil en muchos casos esconder la información al Consejo Comunal. También muchas veces el Consejo Comunal yo creo que no ha querido saber de cierta información y lamentablemente pierde su rol fiscalizador por motivaciones políticas, cuando están muy alineados con el alcalde o alcaldesa de turno. Entonces yo creo que ahí hay muchas propuestas y lamentablemente como que tuvimos que llegar a demasiados escándalos para que hubiera una reacción. El año antepasado se ingresó por un grupo transversal de diputados una moción que el Ejecutivo apoyó y que avanzó bastante el año pasado, ya lo despachó la Cámara de Diputadas y Diputados, está en el Senado, está avanzando y yo creo que tiene buenas herramientas, nada es perfecto y la verdad es que la complejidad va a estar en la implementación. Y yo creo que además ese proyecto de ley va con presupuesto cero y yo creo que eso es un gran error, porque yo creo que hay una diversidad de municipios en nuestro país donde hay municipios que no tienen las capacidades internas ni las personas que puedan ejecutar todas las obligaciones que se les están imponiendo, como tener mecanismos de prevención de delitos, por ejemplo, planes de integridad, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que, o sea, la democracia, el fortalecimiento institucional cuesta plata. Y yo creo que eso también tenemos que darle el apoyo. O sea, es distinto un municipio como el de Vitacura, como el de Providencia, como el de Las Condes, como el de Maipú, como el de Puente Alto, son municipios grandes que tienen recursos, como municipios de zonas extremas que no tienen esas capacidades. Entonces, yo creo que ahí hay que ir mirando eso, pero efectivamente el tema municipal yo creo que ha sido un dolor grande. El Ministerio Público daba cifras, hay alrededor de un poquito más de 640 investigaciones en todo el país. Que si uno lo calcula es como el promedio es como 1,8 por municipio existente, no es que todos los municipios tengan 1,8 causas, pero ese es el promedio, y yo creo que las cifras te están diciendo algo, te están diciendo que efectivamente algo está pasando en un municipio. Ahí decía un señor en la entrevista que usted diciendo, decía, esto ha pasado siempre, solo que ahora lo estamos sabiendo. Puede ser, o quizás también están funcionando nuestros sistemas y por eso los estamos sabiendo. Pero el hecho es que tenemos que hacernos cargo de que efectivamente tenemos un problema grave en el municipio y yo creo que no podemos llegar a la próxima elección municipal, que es este año, sin tener un mayor fortalecimiento. Nicolás, ¿qué tal si indagamos en el último caso, en el escándalo que está hoy sobre la mesa y que involucra al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, investigado por presuntos delitos de corrupción, cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa, todo esto asociado con la compra de insumos médicos para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Esto lo hizo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, Farmacias Populares, la ACHIFARP. Jadue ha acusado a través de sus propias redes, ¿no?, una operación en su contra. La formalización es para el próximo día 29 de mayo. Dijo que hay tráfico de influencias que vienen de sectores supuestamente aliados. ¿Cuál es tu mirada respecto de este caso y cómo golpea también a la coalición de gobierno? Es que, bueno, es habitual que figuras políticas, algunas de ellas, ¿no?, cuando son apuntados, se abre una investigación o periodística o judicial, reaccionan con estas teorías de la conspiración, ¿no? Pero hacer subrayar un asunto, Ignacio, también que tiene que ver con la investigación a los municipios. Nosotros publicamos un tiempo una investigación
donde constatamos a través de solicitudes por transparencia que el Consejo de Defensa del Estado había presentado querellas en causas de corrupción donde estaban involucradas el 40% de las municipalidades en Chile. Escuché a un fiscal el otro día que dijo que hay investigaciones por corrupción en el 50% de las comunas en Chile, la mitad, ¿no? Son cifras dramáticas. Y hay un asunto que no se ha mirado, que lo estuve, porque ahora hay mucha noticia política sobre las negociaciones para quedarse con algunos municipios, qué partido se queda en qué municipio. Los tres tuve acceso a alguna información y esas investigaciones yo creo que hay una deuda del periodismo político y de cómo cubrimos, ¿no?, esas negociaciones. Es muy superficial, porque las conversaciones, me imagino que el diputado también algo debe saber de eso, pero las negociaciones se dan, por ejemplo, tal partido va por tal comuna en el alcalde. Ya, yo te apoyo, pero me pasa a mí la Dideco, dice otro partido. Ya, y a mí me das la Secretaría General del municipio. ¿Y eso por qué se hace así? Porque se hacen negocios, ¿no?, en los municipios. Está muy normalizado también entre la élite política, entre los partidos políticos, de que también los municipios son botines. Muchas veces no para robo personal, otras veces sí, pero sí para financiar la actividad política. Y está lleno de casos donde llegan operadores que no hacen nada, no hacen ni un trabajo con sueldos de sobre 3 millones de pesos. Nosotros publicamos en CIPER un reportaje sobre el municipio de San Bernardo, donde pagan sueldos enormes a personas que claramente no están capacitadas para los cargos y que no están trabajando en la municipalidad, sino que lo que hacen es, parte de la misma red política, es estar haciendo campaña por otra comuna cerca de San Bernardo, en La Cisterna o en otras comunas, ¿no? Entonces son redes que se sirven del erario público a través de los municipios para hacer negocios políticos o personales. Y eso está súper normalizado. Hablábamos de la ley de lobby, la dirigencia política tampoco la cumple. Lo miramos con las comidas de Salaquet, ¿no? Comidas sociales, entre comillas. Pero en esas comidas sociales se habla de política, se toman decisiones, hay tráfico de influencia. Ningún parlamentario, el diputado lo sabe, que asistió a esas comidas de Salaquet registró esas reuniones en la ley de lobby, a pesar que se reunían con empresarios y con lobistas, ¿no? Entonces, hay un problema con la dirigencia política también, ¿no?, de cómo se ejerce la función pública, para qué se ejerce y de respetar las reglas, porque si ellos no respetan las reglas, bueno, ahí hay un problema grave, porque a nivel social, ¿qué empieza a pasar? Las licencias falsas. Todo trabajador en nuestros lugares de trabajo sabemos que la gente habla de comprar licencias falsas como si fuera a hablar de ir a comprar el pan, ¿no? O falsificar la licencia de conducir, saltarse la fila y comprar licencias de conducir. Hay muchas causas judiciales también por ese tema. Entonces yo creo que hay una situación que no estamos mirando bien de corrupción, yo no sé si generalizada, pero sí como muy normalizada. Instalada y con falta de sanción ética también, ¿no?, en la discusión, como que se habla muy fácilmente de situaciones corruptas y como que no hay una sanción, ¿no?, como social respecto a eso. Diputado, su mirada sobre el caso que está enfrentando el alcalde Daniel Jadwe en Recoleta. Yo creo que como todo caso de corrupción, lo que corresponde acá es que la justicia investigue a fondo y hasta el total esclarecimiento de los hechos y de comprobarse eventuales irregularidades, que se aplique el máximo sanción de la ley. Eso creo que es la conducta que debería ser asumida por toda la clase política. A mí no me gustan las defensas corporativas en los casos de corrupción. Y en este caso el alcalde tendrá la posibilidad de poder defenderse en los tribunales y entregar todos los antecedentes para demostrar su inocencia. ¿El PC debiese congelar su militancia? Es que yo no soy quien para recomendarle al Partido Comunista qué es lo que tiene que hacer con sus militantes. Ellos tendrán que tomar las mejores determinaciones al respecto. Es un partido aliado, por lo cual no estoy capacitado a darle recomendaciones. Puedo hablar de lo que acontece dentro del Partido Socialista. Frente a una situación así, ¿el Partido Socialista congelaría la militancia? El Partido Socialista ha tenido muchos escándalos de corrupción y la conducta en esto siempre ha sido la suspensión de la militancia mientras acontecen los hechos y la expulsión posterior si los hechos son comprobados, que creo que es lo correcto. Nosotros tenemos casos de corrupción municipal muy grave en Coquimbo, porque se habla de los 30.000 millones de Cati y Barriga. En Coquimbo, el exalcalde Marcelo Pereira dejó una deuda de 40.000 millones de pesos, en donde se registraban gastos desde el arriendo de la casa del alcalde, gastos en comilonas, en trago, en alcoholes, contratos fantasmas, horas extra imposibles de cumplir por toda la plana mayor. Y eso lleva 3 años de investigación de la Fiscalía y todavía no tenemos ninguna formalización. Entonces, ¿qué hablar de lo que venía para atrás en Coquimbo, con el exalcalde Velázquez que terminó destituido por fraude al fisco y con un patrimonio que claramente después terminó traspasando, pero que sobrepasaba los 2.000, 3.000 millones de pesos? Estos temas tienen que ser combatidos con fuerza, porque nosotros no hemos abordado la seriedad
de lo que implica el debilitamiento de la democracia, porque finalmente cuando nosotros estos casos se empiezan a normalizar, lo que se afecta es la credibilidad en el propio sistema democrático, y eso es el paso inmediato para el surgimiento de posiciones populistas, demagógicas, y también para la irrupción de aquellos que pueden proponer eliminar el sistema democrático. Porque la pregunta de fondo es: ¿qué pasa si el día de mañana aparece un candidato presidencial y dice, mire, lo primero que yo voy a hacer es suprimir el Parlamento, porque el Parlamento es un problema? Yo creo que eso, si se hiciera una encuesta, indudablemente cada día tendría mayor apoyo. Y justamente eso no tiene que ver con, eso tiene que ver con el debilitamiento del sistema democrático, que no es esto que algunos dicen, no, que esto se va a reforzar cambiando el sistema y que los partidos tengan el 5%. O sea, no sacamos nada con hacer una modificación del sistema político desde las normas de cómo elegimos a los parlamentarios o a las autoridades, si la noticia va a ser que nuevamente personas como el señor Hermosilla están interviniendo para salvar políticos de manera irregular de las causas judiciales que hay. Entonces, estos son focos relevantes que a mi juicio están fuera de la discusión política. Pregunta abierta para el cierre de este capítulo debut. ¿Cómo ven el Chile que viene en materia de probidad? María. Yo me gusta ver el vaso medio lleno, porque si no es como un poco deprimente dedicarse a estos temas. Yo creo que este es un tema que está en la palestra y veo preocupación y veo ocupación. Insisto en que la verdadera cosa está en la implementación. Y a veces nos quedamos con el check, como que aprobamos las leyes, como que sacamos esto, pero después no nos preocupamos de ver cómo la implementamos. Entonces, yo creo que Chile está en una buena posición, pero estamos en un momento como de riesgo, de si nos vamos por la pendiente resbaladiza o no. Entonces tenemos muy buenas oportunidades, pero también estamos como ahí en la cornisa, y yo creo que tenemos que hacernos cargo de esto y tratar de despolitizarlo, en el sentido de que hay autoridades de todos los partidos políticos involucrados en este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que tratar de dejar de mirarlo de mi caso o de cómo le afecta el caso al otro, y en verdad pensar, como dice el diputado, que si no nos hacemos cargo de esto, podemos tener autoritarismo mañana, populismo, o finalmente normalizar la corrupción, y que ahí sí que estamos hablando de que Chile es un país corrupto. No, es increíble, que lo decía ahí una de las personas que le preguntábamos en la calle. Tiene que llegar a un partido o una persona que se haga cargo, y sí. Sabemos de aquello en la región. Y Nicolás, tampoco es la solución. Y tampoco por lo la que solución. hemos visto. Nicolás, misma pregunta para ti. El Chile que viene en materia de probidad, con todo lo expuesto, con todo lo que ya sabemos y todo lo que tal vez vamos a saber en las próximas semanas. Yo creo que es un tema, es una pelea que se está dando. Yo no sé si, yo coincido en que estamos en un momento súper delicado, que por eso digo, no, va a depender de cómo demos esa pelea como sociedad, digo, ¿no? Salir del barro, salir de la pelea chica, porque efectivamente hay mucho esto de, saltó un caso de corrupción en Las Condes, Daniel Peñalosa, entonces la derecha dice, bueno, pero el alcalde Jadwe en Recoleta. Y el alcalde Jadwe dice, no, es una persecución, porque miren ustedes en Vitacura. No, como un empate permanente, pero siento que falta una mirada de largo plazo de cómo solucionamos esto como sociedad, como país. Si, efectivamente es un riesgo, si tenemos al crimen organizado respirándonos en la nuca, si no fortalecemos las instituciones y si el Estado no es capaz de resolver los problemas de la gente también, ¿no? Que el Estado funcione, vamos a transformarnos en un Estado fallido, sí. Hay una epidemia en Latinoamérica que viene bajando desde México, ¿no? Si uno mira México, como pasó con el crimen organizado y la corrupción, de la mano, ¿no? Las cifras en México son escalofriantes, son más de 100.000 personas desaparecidas desde 2006 a la fecha. Más de 100.000, la suma de todos los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas en los 70. En distintos países de Centroamérica lo mismo, corrupción y crimen organizado de la mano, y estados que se transforman en ineficaces, incapaces de resolver problemas y de controlar, ¿no? Entonces, si no nos ponemos las pilas con eso, yo creo que el futuro es bastante oscuro, ¿no? Pero bueno, hay herramientas, la gente se sigue escandalizando en Chile, hay personas buenas en todas las instituciones, hay mucho que hacer. Yo creo que por eso digo que es una pelea que hay que dar, ¿no? Es un problema grave que tenemos que enfrentar. Pelea que también se da desde la investigación periodística en CIPER. Brevemente, aprovechar, ¿no?, el impulso para que nuevos suscriptores, lectores puedan ser parte del desarrollo de las investigaciones de CIPER. Sí, en CIPER nos financiamos con aporte de nuestros lectores. Estamos viendo ahí el video de una promo que acabamos de lanzar. Claro, una campaña reciente esta. Sí, funcionamos con el aporte de los socios, ciperchile.cl/socio.
eso, nuestra idea es tener más suscriptores, más socios para aumentar también el equipo periodístico. Si nosotros tenemos un montón de casos y información que nos llega y que no podemos desarrollar porque nos faltan periodistas. En este momento somos 6 periodistas que hacemos todas las investigaciones en CIPER. Y hay muchos casos que investigar, son investigaciones largas que cuestan. Entonces, quienes quieran aportar, ahí está en pantalla, está saliendo el link. Y eso, muy agradecidos porque además eso nos permite mantener nuestra independencia, ¿no? Absoluta. Ahí está todo. Quiero agregar, porque yo soy socia. CIPER.cl/socios. Yo soy socia de CIPER. Acá hay una socia honoraria. Buenísimo. Yo soy socia de honoraria. CIPER y la verdad es que no es solo para contribuir al periodismo independiente, sino que además te llegan la alerta CIPER, te llegan invitaciones a cafés que son bien entretenidos. Entonces yo creo que además uno puede beneficiarse también, no solo se beneficia el país, sino que se beneficia uno también de ser socia de Como CIPER. lector, como un ejercicio de comunidad. Buenísimo. ¿Tú eres socio, Ignacio? Yo no soy socio, Pero quizás tienes este que es el hacerte momento de hacerme socio. socio. Qué vergüenza. Aquí estamos a Nicolás y yo todavía no soy socio. Pongo mi cargo a disposición. Diputado, para el cierre, misma pregunta para usted. ¿Cómo ve el Chile que viene en materia de probidad? Yo creo que como un desafío. Yo soy un optimista por naturaleza, entonces creo que tenemos la oportunidad de hacer un punto de inflexión y no terminar, como bien dice Nicolás, en situaciones como la de México, en donde la corrupción es muy complejo, porque cuando tú abres el paso a la corrupción, de eso de que sea de representar a un gran empresario como hace el señor Hermosilla para influir con su red en el Poder Judicial, hay un paso para que sea un gran narcotraficante el que lo financie para finalmente poder influir a su favor. Por lo cual esto es un tremendo desafío y que yo creo que nosotros en la clase política tenemos mucho que decir. A mí me ha tocado con el caso Hermosilla, en donde la verdad es que a rato estamos bastante solos en esta pelea, porque uno se encuentra en los pasillos, mucha gente que se acerca y te dice, súper valiente tú, y le digo, te invito, no, dale tú nomás adelante, pero yo no me quiero meter en esto porque es complicado, etcétera. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de enfrentar con fuerza a la corrupción, con valentía a gente que hoy día tiene redes poderosas, porque a veces es fácil atacar a los que son más débiles, que están involucrados en la corrupción, al comerciante ambulante, a gente que no tiene esta red de poder, pero si nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar estas redes, le estamos haciendo un daño al país. El trabajo que hace hoy día la prensa, para mí es fundamental. Es extremadamente relevante el poder defender el trabajo de la prensa libre y seguir teniendo prensa libre en Chile, que no sea cooptada ni por los poderes políticos, ni por los poderes económicos. Yo lo he visto, el otro día alguien salió en un reportaje y decía que CIPER había sacado un reportaje que no era serio, que eran reportajes chantas los que estaba sacando. El senador Fidel Espinosa de su partido, diputado. Y yo creo que CIPER está haciendo un trabajo serio en todas las materias y hay muchos periodistas serios que también están cubriendo estos casos, están incomodando al poder y están sabiendo que efectivamente yo también supongo que va a haber mucha amenaza, muchas situaciones hacia los periodistas y es parte esencial de una democracia el que podamos resguardar el trabajo que hace la prensa y que hacen los periodistas. Bueno, para el cierre, ya que quedó boteando, ¿qué le responde CIPER a Fidel Espinosa? No, es una investigación de Paulina Toro y Catalino Late, una investigación de varios meses, muy seria, están todos los datos chequeados. Fidel Espinosa en su reacción, yo te decía, ¿no? Esto de la cosa de la conspiración, como hay poder oscuro, un reportaje por encargo, después dijo que era chanta, distintas reacciones, ¿no? Los datos son indesmentibles, el Senado no pudo desmentir ningún dato, creemos que lo fundamental es aclarar, ¿no? Es una historia bien compleja, los invito a leerla, que tiene que ver como el papá del diputado, ejecutado político por cierto, lideraba una toma durante la Unidad Popular en el sector, en la región de los lagos, en un terreno de más de 100 hectáreas que se otorgó, iba a ser para construir casas para los pobladores de esa toma. Finalmente la familia del senador terminó adjudicándose el terreno, un terreno que hoy día está evaluado por impuestos internos en más de 30.000 millones de pesos, ¿no? En el fondo es un terreno mucho dinero y el senador también tiene gestiones con inmobiliarias y organizaciones que trabajan construyendo con viviendas sociales. Él es presidente de la Comisión de Vivienda del Senado hasta ahora. Entonces, es una situación compleja. Yo creo que el llamado a la dirigencia política es abandonar la conspiranoia. Yo creo que no es serio, no es sano. Y aclarar lo que hay que aclarar, digamos. Hablar en términos serios como adultos, ¿no? Si uno quiere respetar a su autoridad y para eso necesita que las autoridades sean serias y den discusiones como con la seriedad que amerita, ¿no? Esto no es un juego. No es como, no estamos en kinder.
Oye, quiero agradecerles enormemente esta conversación, capítulo estreno del Chile que viene, todos nuestros cortes y nuestros capítulos completos los pueden desde hoy chequear a través de todas las pantallas y plataformas de Saavedra. María, diputado, Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro capítulo de estreno. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias, que estén bien. Que estén muy bien. Chao, chao.